Jesús, el Evangelio, en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Comenzamos el tiempo de Adviento, celebramos el primer domingo de Adviento y proclamamos el texto de Marcos 13, 33 al 37. Dijo Jesús a sus discípulos: estén despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo será ese momento. Es como un hombre que se va de viaje, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, encargándole a cada uno su trabajo, y al portero le ordena que esté en vela. Por tanto, estén en vela, porque no saben cuándo vendrá el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de mañana. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén en vela. El contexto nos permite clarificar los significados del texto, contexto literario. Nuestro texto pertenece al discurso escatológico de Jesús, que responde en este discurso a dos preguntas de los discípulos: ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén? ¿Y cuál será la señal de que esto está por ocurrir? Lo encontramos en Marcos 13, versículo 1 al 4. Luego de esta introducción, el discurso escatológico de Jesús se divide en tres momentos. Jesús da respuesta sobre el cuándo va a suceder todo esto. Luego da respuesta sobre las señales que van a preceder este acontecimiento. Y finalmente la conclusión. En la conclusión encontramos una parábola sobre las señales, en la parábola de la higuera que crece. Luego tres sentencias de Jesús y luego una segunda parábola sobre el cuándo va a ocurrir. ¿Qué es nuestra parábola? El hombre que se va de viaje. Como nadie sabe fuera del Padre cuándo vendrá el Hijo del Hombre al fin de los tiempos, esta parábola insiste en la vigilancia como actitud cristiana fundamental en la espera de la parucía. Contexto sociocultural. Varios son los relatos en los evangelios que nos hablan de jefes de familia, y algunos de ellos se marchan de viaje por un tiempo indeterminado. Entonces son los sirvientes, doulos en griego, que también se traduce por siervo, esclavo. Son los sirvientes de más confianza los que administran las posesiones del dueño de casa. Esta relación de fidelidad es vital para el desempeño de esta tarea, aunque también algún dueño de casa resalta, alaba, la sagacidad con la que uno de sus siervos administró sus bienes, en Lucas 16. La cantidad de siervos, y entre estos, aquellos que son preparados para los negocios, son una gran fuente de riqueza para familias como la de nuestra parábola. Contexto teológico. Lo seguro es la venida del Señor en gloria al fin de los tiempos para juzgar a todos los pueblos. Lo inseguro es cuándo ocurrirá esto, pues solo el Padre sabe ese día y esa hora. De aquí que la vigilancia y la atención permanente sean las disposiciones cristianas que el Señor le pide a los suyos. La vigilancia se funda en la certeza cierta de que el Señor algún día vendrá. Contexto litúrgico. El Adviento es el tiempo litúrgico de la esperanza y la escucha. La historia humana depende de las promesas de liberación de Dios, porque tiempo y espacio son del Señor de la historia. En el tiempo de Adviento volvemos a vivir las expectativas de Israel respecto al Mesías, pero ahora nosotros desde la certeza de que el Mesías ya vino, pero que vendrá de nuevo a hacer plena la historia de la salvación. Jesús, el hombre, para los demás, demanda de los suyos una vigilancia proactiva, para que no dejemos de construir el reino, que por obra de Dios crece hacia su consumación plena.
El futuro del ser humano no es otro que alcanzar la plenitud de aquello que el Mesías nos regaló con su misterio pascual. El cristiano tiene vocación de porvenir. Por eso está llamado a vivir en la esperanza y por lo mismo a otear los signos del resucitado. Nuestro texto es un discurso que tiene una parábola, ¿no? Y es un discurso que exhorta a la vigilancia. La organización nos permite hacernos cargo del tema central del texto. El versículo 33 es una sentencia introductoria. El versículo 34 es una metáfora o parábola sobre el dueño de casa que se va de viaje. Los versículos 35 al 37 son dos sentencias conclusivas. Cuando Jesús dice, estén despiertos y vigilantes porque no saben cuándo será ese momento, versículo 33, con ese momento Jesús se refiere a dos cosas: al día y la hora en que Jerusalén será destruida, y al tiempo en que vendrá el Hijo del Hombre al fin de los tiempos, al fin de la historia. En el discurso escatológico de Jesús de Mateo 13, estos dos acontecimientos se sobreponen, y a veces habla de uno y a veces del otro. El versículo 34 es la clave de lectura de nuestro texto. El dueño de casa distribuye las tareas y antes de irse de viaje, a cada cual le da autoridad, poder, exousia en griego, para realizar el trabajo que le encomienda. Por lo tanto, la vigilancia no es sólo respecto a cuándo vendrá el dueño de casa, sino también para realizar el encargo que el dueño de casa pide. En el versículo 33 en adelante se emplean varios verbos sinónimos: estar despierto, estar vigilante, estar en vela. Estar despierto es flepo en griego y tiene varios significados. Aquí significa ser capaz de ver, poner cuidado, percibir, descubrir. Estar vigilante es otro de los verbos, agrimneo en griego, que significa pasar la noche en vela, despierto, para estar alerta. Se emplea solo aquí en Marcos. Y el tercer verbo, sinónimo, es estar en vela, gregoreo, que significa algo similar al anterior, vigilar, estar despierto, estar alerta, y se emplea 6 veces en Marcos, 3 aquí y 3 veces más en el contexto del huerto de Getsemaní. Allí en Getsemaní, Jesús le pide a los suyos que estén en vela, pero se quedan dormidos, son incapaces de acompañarlo. Jesús les dice que quien no vela y ora queda expuesto a la tentación, porque nuestra realidad humana es débil, aunque el espíritu sea fuerte. Por tanto, estos 3 verbos, estar despierto, estar vigilante, estar en vela, tienen una misma imagen y un mismo significado. La imagen es la del centinela de un campamento militar puesto para advertir la llegada de alguien, sea amigo o enemigo, y no ser sorprendidos. Y tienen un mismo significado. Vigilar es lo contrario al que duerme. Quien vigila está despierto y atento, porque tiene que saber dar razón de qué o quién viene. En el versículo 35, la noche se divide en 4 vigilias. No saben cuándo vendrá el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de mañana. Son 4 vigilias de 3 horas cada uno. El sistema es el romano, no el judío, lo que indica que Marcos le está escribiendo a cristianos que proceden del mundo grecorromano o directamente son ellos romanos. 3 aspectos hay que destacar del mensaje. En el Adviento,
la vigilancia se transforma en la actitud principal del ser cristiano. Si bien es cierto que confesamos la certeza de la venida del Señor al fin de los tiempos para juzgar a buenos y malos y entregar el reino al Padre que lo envió a inaugurarlo, sin embargo, no tenemos ninguna certeza respecto al día y la hora en que ocurrirá esto. En el presente tramo histórico del reino que crece hacia su plenitud, nos corresponde la vigilia, la vigilancia, al igual que un centinela preocupado no solo de quien espera, en el caso nuestro al Señor Jesús, sino también de las tareas que el dueño de casa le encomendó. De este modo, la vigilancia atenta y permanente de aquello que le corresponde a un discípulo del Señor es la mejor preparación para su venida. También de este modo se relativiza la angustia de su venida, cuando realmente el Señor vendrá, porque la fidelidad en el hoy de cada día prepara la recepción adecuada de su venida mañana, sea cuando sea, venga cuando venga. Nuestro pasaje es la conclusión de todo el discurso escatológico de Jesús, Marcos 13, y su insistencia es la vigilia, la vigilancia. El cristiano no puede ser sorprendido por acontecimientos engañosos, confundiendo la presencia de Jesús con falsos mesías, ni correr tras fantasmas que prometen salvación y felicidad, pero son incapaces de darla. Entonces, la vigilancia se transforma en un discernimiento continuo para descubrir hoy y aquí la presencia del Señor que se identifica con pobres y desposeídos, tal como lo enseña Mateo 25. Si Jesús está viniendo en los pobres, en los desposeídos, la vigilancia entonces es para discernir, para descubrir dónde hoy está y optar por Él. Esto es, por aquellos con quienes hoy el Señor se está identificando. La vida cristiana ante la venida cierta del Señor, pero ante el día incierto, es sobre todo esperanza. No es espera sin más. La espera no tiene objeto. La esperanza, que es la certeza de la venida del Señor, provoca una tensión de permanente vigilia y crecimiento en vista del futuro plenamente salvífico. Así, la vida cristiana es un ya, pero todavía no. Es ya un don salvífico, pero todavía no en plenitud hasta que el Señor venga. Lo que ocurrirá al fin de los tiempos dependerá de la opción o rechazo que en este tiempo se haga por el Señor que está viniendo. Oramos. Padre, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene acompañado por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.